Buenos días con los presentes. Yo les voy a hablar sobre hernias y ventraciones como patología de la pared abdominal. Ya, en cuanto a la anatomía de la pared abdominal, tenemos que la pared abdominal del abdomen se sustenta por un eje central que está formado por los músculos rectos del abdomen, como se puede observar en los gráficos. Se extienden desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis pubiana. Estos músculos se encuentran cubiertos en toda su extensión por una vaina de los rectos, que esta a su vez se forma por la aponeurosis de tres músculos situados anterolateralmente. La capa anterior se forma por las fibras de los músculos oblicuo externo e interno. La capa posterior está formada por los músculos transversos del abdomen y oblicuos internos. Y en la cara interna de los rectos se insertan las fibras terminales de estas capas para formar la línea alba. La línea alba es una línea formada por la aponeurosis del músculo recto derecho e izquierdo y conecta ambos músculos en la línea media. Como esta línea alba es una zona avascular, se utiliza con frecuencia como punto de entrada para la cirugía abdominal abierta. La pared anterolateral está formada por tres grupos musculares a cada lado, que de adentro a afuera son el transverso del abdomen, el oblicuo interno y el oblicuo externo. El oblicuo externo, en su porción más declive, se afila para formar el ligamento inguinal. Y la pared posterior está formada lateralmente por el dorsal ancho y en situación medial los músculos paravertebrales y el cuadrado lumbar. Aquí tenemos dos gráficos que representan igual anatomía en un esquema gráfico y una tomografía. Bueno, una hernia abdominal es una protrusión o salida intermitente o permanente del contenido intraabdominal a través de un defecto u orificio que se origina cuando existe una debilidad de la misma. Las hernias constituyen la patología más frecuente de la pared abdominal. La mayoría se diagnostican clínicamente, siendo únicamente suficientes la anamnesis y la exploración física para establecer el diagnóstico y planificar la cirugía. Aunque existen situaciones en que estas no aportan toda la información necesaria, de forma que el diagnóstico clínico o el manejo terapéutico pueden ser difíciles. Y en estos casos es cuando utilizamos las pruebas de imagen. ¿Ya? Hay que considerar la diferencia entre hernia y eventración. Las hernias primarias son un efecto primario de la pared, que se dan en una pared sana y son hernias que se localizan en ciertos puntos débiles de la pared abdominal, como la umbilical, la epigastria, la espigeliana y la lumbar, mientras que una hernia incisional o eventración se da a través de cualquier cicatriz de una hernia quirúrgica o traumática y son una complicación de la cirugía, siendo más frecuentes en las incisiones longitudinales. La mayoría aparecen a los pocos meses de la intervención. Ya, en cuanto a los tipos de hernias, tenemos a las hernias inguinales que se pueden clasificar en indirectas, directas y femorales o crurales. Las indirectas son las más frecuentes y se originan lateralmente al recorrido de los vasos epigástricos inferiores, mientras que las directas se originan medial y anteriormente a los vasos epigástricos y las femorales se originan inferiormente a los vasos epigástricos y están en contacto con la cara medial de la vena femoral común y laterales a la tuberosidad del pubis. Y también tenemos a las hernias de la línea media por defecto en la línea alba. Aquí tenemos a las epigástricas que se dan por encima del ombligo, las hipogástricas por debajo del ombligo, las umbilicales son hernias ventrales más frecuentes y es una protrusión a través del orificio umbilical. Las periumbilicales están adyacentes al ombligo y los de la línea semilunar o hernia de Spiegel que se dan entre los músculos rectos anterior y músculos laterales. Aquí tenemos algunos ejemplos de hernias de la pared abdominal. En la imagen número 1 tenemos una hernia umbilical con protrusión de grasa mesentérica, siendo esta hernia la más común. En el gráfico número 2 tenemos una hernia spigeliana situada en la línea semilunar y esta es una hernia poco frecuente y es frecuentemente incompleta.
En el gráfico número 3 vemos una hernia epigástrica que se da en la línea media por encima del nivel del ombligo. Y en el gráfico número 4 pueden observar una hernia lumbar inferior de Petit. Aquí tenemos otro ejemplo de una hernia epigástrica, como señala la flecha amarilla. Y un ejemplo de una hernia paraumbilical derecha con contenido graso, como se puede ver igual en la flecha amarilla. Aquí tenemos una hernia de Spiegel, derecha complicada con obstrucción intestinal, como está señalada con la flecha amarilla. Y acerca de las complicaciones ya les hablaré un poco más adelante. Ya. Las hernias lumbares son raras y se dan por defectos en la musculatura lumbar o fascia posterior. Aquí tenemos a la hernia lumbar superior, que se da entre los músculos yuxtaespinales y laterales en el cuadrilátero de Greenfeld por debajo de la 12ª costilla. La hernia lumbar inferior, que se da en el triángulo de Petit por encima de la cresta ilíaca, y las difusas que ocupan los dos espacios. Aquí en el gráfico podemos ver una hernia lumbar tipo Greenfeld con contenido graso, como señala la flecha amarilla. En cuanto a las hernias incisionales, tenemos que son las más comunes y pueden localizarse en cualquier lugar donde haya habido una incisión, apertura de drenaje, traumatismo o reparación previa de una hernia primaria. La mayoría de las hernias de incisión se localizan en la línea media y además las hernias incisionales en la región lumbar se pueden ver después de una nefrectomía, una cirugía hepatoparquetobiliar o cirugía aórtica. Y aquí tenemos una imagen de una ventración con contenido graso y asas intestinales. Ya, también existen otras hernias que pueden ser abdominales, como la hernia de Litre, de Richter, intraparietales, y las pélvicas, como la hernia obturatriz, ciática, perineal. Y aquí les puse un ejemplo de una hernia perineal, igual está señalado por la flecha amarilla. En cuanto a las complicaciones, dentro de las complicaciones tenemos a la obstrucción intestinal, la cual tiene un riesgo de estrangulación y se caracteriza por dilatación de las asas del saco herniario y de asas intestinales proximales, por un colapso de asas distales al saco herniario con cambio de calibre en dicha zona y un afilamiento de los extremos a través del efecto. Aquí tenemos un ejemplo de obstrucción intestinal en la imagen de arriba. Y también tenemos otra complicación que sería la herniación de órganos intraabdominales. Y yo les he puesto aquí en el gráfico de abajo una imagen donde se ve una herniación de la vesícula biliar. Otra complicación es la incarceración, la cual se caracteriza por un estrechamiento del cuello de la hernia, trabeculación de gracia herniada, engrosamiento mural intestinal y líquido libre en saco. Arriba les puse un ejemplo igual de incarceración. Otra complicación es la estrangulación, que puede causar una isquemia intestinal y se caracteriza por engrosamiento y alteración del realce intestinal, aumento de vasos mesentéricos, líquido libre, gas portal y neumatosis. Yo les he puesto acá un ejemplo de un estrangulamiento, pero en ecografía. Entonces, las características ecográficas que sugieren estrangulación intestinal dentro de un saco herniario son el engrosamiento del saco herniario, presencia de grasa hiperecoica, líquido dentro del saco, intestino dilatado dentro del saco, paredes intestinales gruesas y edematosas y pérdida de la peristalsis. Ya, estas imágenes de arriba son de una mujer obesa, mórbida, de 78 años, que tiene una hernia incisional en la línea media, mientras que las imágenes de abajo fueron tomadas un mes después en esta paciente, cuando presentó una hernia dolorosamente hinchada. En estas hay señales de estrangulamiento, como se observa en la flecha blanca. Hay un nuevo signo de S del intestino delgado que se observa mejor en las imágenes transversales. Y en la flecha negra vemos infiltración de grasa mesentérica.
Como en cualquier hernia que contiene intestino, la estrangulación en las hernias de la pared abdominal ocurre como resultado de una obstrucción de asa cerrada con infarto venoso. En este ejemplo, este paciente tiene una hernia que contiene intestino delgado. El defecto es bastante pequeño y hay una estenosis en el punto donde el intestino entra en el saco herniario, como se ve en la flecha amarilla, y donde sale de la hernia, como se ve en la flecha blanca. Estas dos estenosis son prueba de una obstrucción de asa cerrada. Hay dilatación del intestino e infiltración de grasa como resultado de la isquemia resultante de la obstrucción venosa. Aquí tenemos otro ejemplo de hernia intestinal con contenido de una asa de intestino delgado con encarceración, obstrucción y dilatación intestinal, señalado por la flecha amarilla. Otra complicación es la infección de malla. Esta es una complicación frecuente de la cirugía de la pared abdominal y es la formación de una acumulación de líquido. Es importante diferenciar las acumulaciones estériles, como los hematomas y los seromas, de un absceso. Este paciente fue sometido a una cirugía de hernia de la pared abdominal con separación de componentes bilaterales y se observa una gran acumulación de líquido con burbujas de aire como resultado de una infección. Hay que saber diferenciar una hernia de una diástasis de rectos. La diástasis de rectos es un ensanchamiento entre el lado izquierdo y el músculo recto derecho con protrusión de grasa visceral o intestino que se ve como se ve en la figura. La diferencia con una hernia es que en la diástasis no hay defecto de fascia. Una brecha mayor de 2 centímetros entre el músculo recto izquierdo y el derecho se considera diástasis. Además de la anchura transversal, también se debe medir la longitud craneocaudal de la diástasis. La diástasis en los hombres a menudo es causada por el aumento de grasa visceral y en las mujeres debido al embarazo. Una hernia de la pared abdominal puede coexistir con la diástasis y es importante mencionar la diástasis, ya que la recurrencia de la hernia es más probable en presencia de diástasis de los rectos. Yeah. La descripción del tamaño del defecto de la pared abdominal es necesario para la planificación preoperatoria. El tamaño se compone del ancho y la altura. Aquí una ilustración esquemática de las medidas del defecto en dos ejes, longitudinal y transversal. Para la localización craneocaudal de las hernias de la línea media puede describirse por la distancia de la apófisis sifoides a la sínfisis del pubis. Para hernias laterales, localización craneocaudal se puede describir por la distancia del margen costal o la cresta ilíaca. Y cuando hay múltiples defectos, la longitud y la anchura combinados de todos los defectos deben notificarse, porque los defectos múltiples normalmente se tratan como un solo defecto funcional. Sin embargo, si se localizan hernias relativamente lejanas, pueden describirse como hernias separadas. Aquí un ejemplo de la medición del defecto tamaño. La anchura de la hernia es la distancia máxima entre los músculos rectos, medido en la vista axial a la que esta distancia es mayor. Y la altura del defecto es la distancia craneocaudal máxima medida en el plano sagital. En la medición de hernias múltiples, por ejemplo, en este paciente tiene dos hernias. Hay una hernia de la línea media que está señalada por las puntas de flecha amarilla y una hernia lateral por las puntas de flechas blancas. En este caso se mide la longitud total combinada y la anchura total. Ya. La relación entre el defecto y recto es la relación entre la suma del ancho del recto izquierdo y el derecho y el ancho de la hernia. Otro nombre para esta ecuación que suelen utilizar los cirujanos es el índice Carbonell, que lleva el nombre del profesor Alfredo Carbonell, que la publicó por primera vez. La relación entre el defecto y el recto es una herramienta práctica confiable para predecir la capacidad de cerrar el defecto de la pared abdominal durante la reparación de rutina de una hernia sin la necesidad de realizar una técnica de separación de componentes adicional. La técnica de separación de componentes es una técnica quirúrgica en la que uno de los tres músculos laterales se separa de los demás. Estas técnicas aflojan la pared abdominal restante,
pero se asocia con un mayor riesgo de complicaciones postoperatorias. Si la relación entre el recto y el defecto puede cerrar el defecto de la pared abdominal en el 90% de los casos, pero si la relación es menor de 1.5, en más del 52% de las reparaciones se requerirá una técnica adicional de reparación de los componentes. En este paciente, la relación recto-defecto, aplicando la fórmula que se les mencionó, es de 0,58. Esta relación predice que el cierre de la hernia probablemente no será posible sin realizar una técnica de separación de los componentes. En un paciente diferente, la relación recto-defecto es de 3. A diferencia, esto sumando las medidas que están señaladas acá. A diferencia del caso anterior, el cierre de la hernia será posible sin realizar una técnica de separación de los componentes. En cuanto a la pérdida de dominio, esta es una relación que describe la cantidad de contenido peritoneal que se encuentra en el saco herniario. Esta relación se utiliza para predecir el riesgo de complicaciones perioperatorias y se calcula dividiendo el volumen del saco herniario por el volumen peritoneal total. El volumen peritoneal total consiste en el volumen del saco herniario más el volumen de la cavidad abdominal. Los volúmenes específicos se pueden obtener a través de la representación de volúmenes o con un método simplificado para estimar los volúmenes, es decir, se multiplica la altura, el ancho y la profundidad de la hernia y el abdomen por 0.52. La altura del abdomen se mide desde el borde superior del hígado hasta la sínfisis. El ancho se mide entre los músculos transversos abdominales de ambos lados. La profundidad desde el lado anterior de la columna vertebral hasta la pared abdominal anterior. Si la pared abdominal anterior ya no está presente debido a alguna hernia ventral grande, se puede realizar una extrapolación de la pared abdominal anterior remanente, de modo que se pueda medir la profundidad abdominal. Y la altura, el ancho y la profundidad de la hernia se miden dentro del saco herniario. Si la pérdida del dominio es mayor del 20%, existe un alto riesgo de complicaciones quirúrgicas y la reparación de la pared abdominal dará como resultado un aumento de la presión en la cavidad abdominal con complicaciones como insuficiencia respiratoria y recurrencia de la hernia. Ya, en este paciente con una hernia grande y con las siguientes medidas, la pérdida de dominio, en este caso, es el volumen del saco herniario dividido por el volumen de la cavidad peritoneal total, que da un 35%. Esto es mucho mayor que el 20% y significa que existe un alto riesgo de complicaciones durante y después de una reparación simple de la pared abdominal. En este paciente con hernia, las medidas dan una pérdida de dominio de un 18%. Bueno, la única opción de tratamiento para la hernia de la pared abdominal es la cirugía. El objetivo es cerrar la cavidad abdominal mediante la reaproximación de los bordes faciales de los músculos rectos. Se debe prestar atención a que esto se haga sin demasiada tensión en la reparación de la línea media. Casi siempre se utiliza una malla para proporcionar resistencia adicional y minimizar el riesgo de una hernia recurrente. Una malla se puede colocar en muchas posiciones, como se ve en la gráfica, pero preferiblemente ubicada detrás del músculo recto. Esto se llama reparación retrorectal, como lo describen originalmente Reeves, Stoppa y Wands. Una malla colocada intraperitonealmente, que se puede colocar mediante reparación abierta o laparoscópica, tiene una mayor probabilidad de erosión intestinal y formación de fístulas a largo plazo. Y bueno, para recordar lo que el cirujano necesita saber en el informe es la ubicación exacta, el tamaño y número de defectos, el estado de la musculatura de la pared abdominal y la relación entre el defecto y la anchura de los músculos rectos. También el volumen del saco herniario en relación con el volumen peritoneal total, también llamado pérdida de dominio, con el fin de determinar si hay suficiente espacio para reducir todo el contenido herniado
a la cavidad abdominal sin riesgo de recurrencia o restricción ventilatoria. Bueno, eso sería todo. Aquí les dejo igual las fuentes bibliográficas de las que yo me guié. Gracias.